como vemos aquí en la palabra del Señor, en Marcos capítulo 10, versículo 13, donde Jesús comienza a bendecir a los niños. Ya hemos visto anteriormente cuando el Señor había tomado un niño en su regazo. Y el tener consideración y afecto a los niños es señal de un carácter tierno y amable de una persona, ¿sí?, hacia los niños. Y de esta buena posición dio pruebas admirables nuestro Señor Jesucristo, lo cual es un gran estímulo no solo para los niños, a fin de animarlos a llegar a Cristo, sino también para las personas grandes, también para los mayores, para nosotros, que seamos conscientes de nuestra debilidad en el Señor. Y Jesús había acabado de enseñar sobre el matrimonio y el divorcio que vimos la vez pasada. Y ahora enseña sobre los niños y la fe. De manera que tenemos esta secuencia: matrimonio, niños y bienes. Y nos habla sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre los niños y sobre los bienes. Tristemente, los niños son los primeros más afectados en un hogar que es roto, que es destruido. Entonces vemos ahí en el versículo 13 que al Señor Jesús les presentaron los niños para que los tocase, para que los bendijese. Los padres o las madres llevaban a los niños a Jesús en este lugar para que pusiese las manos sobre ellos mientras el Señor rogaba la bendición del Padre, o como dice Mateo 19:13, el pasaje paralelo a para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y era común esto entre los judíos, de llevar a sus pequeños o a sus hijos a los rabinos prominentes para que reciban la bendición de Dios. Jesús fue presentado cuando era pequeño en el templo. No sé si recuerdan el relato de Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Nosotros debemos presentar nuestros hijos al Señor, que ahora está en el cielo, ¿sí? Nuestro Señor está en los cielos. Y encomendarlos con fe a su gracia, ya que las promesas son para nosotros y para nuestros hijos, dice Hechos 2:39, que las promesas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida al Padre. De manera que, si bien traemos a nuestros niños desde pequeños a la presencia de Dios, el día que ellos tomen conciencia y sean grandes, tendrán que tomar su decisión, la decisión. Pero es bueno traerlo y instruirlo en el camino del Señor a nuestros hijos, para que, como dice Proverbio, cuando sea grande no se apartare del camino del Señor. Entonces, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en Cristo. De manera que los padres, nosotros, todos los cristianos, no deberíamos reposar en esa creencia general que dice, serás salvo tú y toda tu casa y no necesitas que tus hijos, traerlo a tus hijos, o que el día de mañana tus hijos acepten a Cristo en su corazón porque ya son salvos, porque eres salvo tú y toda tu casa. Y no debemos de tomarnos de esa creencia general, que realmente es general esa creencia, de que todos los niños son salvos por medio de la gracia de Dios en Cristo, sino que debemos traerlos de manera definida a Cristo y tener la certeza por la fe de que Él los bendecirá y los salvará. Hay muchos pasajes en la Biblia justamente que nos habla de traer a nuestros niños a la presencia de Dios, de instruirlo en el camino del Señor, porque si nosotros como padres cristianos no instruimos a nuestros hijos, van a ser unos bastardos, se van a descarriar, aunque Dios es poderoso para cambiarlos y transformarlos. Lo ha pasado con mi vida, ¿sí? Mis padres no me han instruido en el camino del Señor, sin embargo Dios me ha tomado allí, me ha escogido y me ha salvado. Pero hoy que yo entiendo la verdad de Dios, es mi responsabilidad instruir y guiar a nuestros hijos.
Lo mismo ellos cuando sean grandes, ¿verdad? A sus hijos. Es lo que tenemos en muchos pasajes bíblicos en cuanto a la enseñanza de traer a los niños y de instruir a los niños en el hogar, en la familia, ¿sí? Más sobre todo hoy que vivimos en una sociedad donde es un caos, es un desastre, familias destruidas, hijos desobedientes, ¿sí? Que se dan al alcohol, a la droga y a muchas otras cosas desagradables, falta de enseñanza y de instrucción en la verdad hacia sus hijos. Y sabemos que la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la única verdad es el Señor, y esa verdad lo encontramos en su palabra, ¿sí? Nosotros podemos instruir a nuestros hijos moralmente y bien en esta sociedad, que puedan crecer, que puedan tener sus cosas y que puedan ser personas de bien, pero si descuidamos lo espiritual, descuidamos todo, ¿sí? Nuestros hijos podrán ser personas prominentes en la sociedad, en el mundo, pero se irán al infierno si no instruimos en el camino del Señor. Entonces Jesús dice, no se lo impidáis, traigan a los niños a mi presencia, a la presencia del Señor. De manera que tenemos muchos pasajes que nos enseñan a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. El Señor ama a los niños y está dispuesto a oír el clamor de una madre, de un padre que clama y que ruega por su hijo. No importa la condición en que está ese hijo, si una madre dobla su rodilla delante del Señor, el Señor es poderoso para cambiar, porque Él va a escuchar el clamor de esa madre que viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, ¿sí? Tenemos ejemplos también en la palabra del Señor. Para Jesús, los niños o cada niño se había transformado en la enseñanza del mensaje del Señor, en ejemplos del creyente que ha llegado a ser tan humilde y confiado como un niño. Lo hemos visto en el capítulo 9, ¿sí? Allí en el versículo 36, donde el Señor ha tomado al niño y ha instruido a los discípulos, ¿sí? De que quien no aceptaba a un niño o a sus pequeños como ese niño, no era digno del reino del Señor. Y los discípulos, aquí vemos que reprendían a los que los traían a sus hijos. Vemos ahí en el versículo 13, que los discípulos reprendían a los que los presentaban, es decir, a los padres, tíos, abuelos, no sé quién en ese momento traía a sus hijos a la presencia del Señor, pero estos discípulos no querían que vengan o que le traigan a los niños a la presencia del Señor. Y esta reacción es sorprendente, porque a la luz de los comentarios que Jesús había hecho sobre la bienvenida a los niños a su presencia en el capítulo 9, versículo 33 al 37 que habíamos mirado la vez pasada, es sorprendente la reacción de estos discípulos. No entendieron nada, no entendieron qué es lo que el Señor les estaba enseñando que nosotros tenemos en el capítulo anterior, ¿sí? Antes de llegar a este lugar donde Jesús estaba aquí con los niños, estos discípulos no habían entendido lo que el Señor estaba enseñando. Aún seguían todavía sin ese entendimiento, sin esa luz. Probablemente rechazando con gesto de enojo a los que se aproximaban con niños en los brazos y le traían a la presencia del Señor. No entendieron a estos discípulos. La reacción de los discípulos era algo característico en ellos. Muchas veces hemos visto en su palabra la reacción de los discípulos en cuanto a la gente que venían a Cristo. No quería que nadie venga a Cristo, solo ellos querían estar allí, ¿sí? Solo ellos querían estar allí. Y hemos visto en la palabra que muchas personas venían, corrían detrás de Jesús, gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y estos discípulos tuvieron esa reacción. Y era algo característico en ellos. No querían que le molestase ni a ellos, ni tampoco querían que su maestro fuese molestado, que el Señor fuese molestado. Mucho menos por unos niños. Niños indefensos, niños tal vez para ellos insignificantes en ese momento, como vimos la otra vez, ¿sí? Que no le daban mucha importancia a los niños, a las mujeres tampoco. Hoy los niños son importantes,
muy importante, las mujeres también, ¿sí? Delante del Señor somos todos iguales. No hay acepción de persona en cuanto a eso, delante del Señor. Y vemos aquí que Jesús justamente nos enseña eso, la importancia de los niños, porque ellos en el futuro, cuando nosotros no estemos, ellos son los que tendrán que seguir, ¿sí?, proclamando la verdad de Dios y llevando este mundo adelante hasta que el Señor venga. Entonces, mucho menos por unos niños, desanimaban a los padres. No debemos reprender a los niños cuando vienen a la presencia de Dios, o correrlos con nuestra cara larga, como hacían, como hemos visto en muchos lugares, con su cara larga le corrían a los niños. No debemos de hacer nosotros de esa manera, o frases fuertes acerca del Evangelio de Jesucristo, como diciendo, no sé, el Señor te va a castigar de esta manera, el Señor y la palabra de Dios dice, no con esa frase fuerte, porque si no nadie va a querer llegar al camino del Señor, ningún adolescente o ningún niño, ¿sí?, que recién está allí tratando de integrarse en este mundo, en esta sociedad. Entonces, debemos de tener ese cuidado justamente, o con nuestra vida infiel. Corremos a veces a nuestros hijos con nuestra vida infiel, corremos de la presencia de Dios, porque ¿qué va a hacer nuestros hijos? Si ve que nosotros somos infieles, ellos también van a ser infieles al Señor. Si nosotros no nos congregamos, no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos del Señor, nuestros hijos tampoco se van a interesar por Dios. ¿Sí? Van a estar ocupados en cualquier otra cosa, menos en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser un mal ejemplo. Entonces no debemos de correr a nuestros hijos de esa manera. Porque podemos correr de esa manera a nuestros hijos, de la presencia de Dios. No dejar que que los niños vengan a la presencia de Dios con nuestra actitud, con nuestro carácter y con nuestra infidelidad hacia el Señor. Entonces, y esto ocurría en los fariseos y los escribas. Ellos no querían que nadie se acerque a Dios en este caso. No quería que nadie se acerque. Ellos no dejaban entrar a nadie, ni ellos tampoco podían entrar. Ellos no podían entrar y no dejaban entrar a nadie al camino del Señor. Entonces, nosotros no debemos impedir que los niños vengan al Señor. Y esa es una responsabilidad para cada papá, para cada mamá, de llevar una vida fiel al Señor para que sus hijos también le sean fieles al Señor. Una vida de ejemplo, ¿sí?, ejemplar para nuestros hijos, para nuestras generaciones delante del Señor. Si somos infiel, dejamos que el amor de Cristo no llegue a sus corazones por nuestra vida, por nuestra conducta, porque no le vamos a dar importancia a eso. Que el Señor lo pueda guiar, que el Señor pueda hacer la obra en ellos, enseñándole nosotros, instruyéndole a través de la palabra, ya que la palabra de Dios es la que va a cambiar sus vidas, sus corazones. En cuanto a los pequeños que el Señor habla aquí, y lo que hemos visto en el capítulo 9, a estos pequeños en el Señor que están creciendo espiritualmente, cuán triste es, hermanos, ver a hombres y aún a pastores o líderes o ministros de Dios que desaniman a aquellos que están siendo instruidos por el Espíritu Santo, que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y muchas veces esos ministros son tenidos aquí en el mundo evangélico por hombres prominentes, hombres grandes de Dios. Sin embargo, son los que están corriendo a las personas que están siendo traídas por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Con sus doctrinas y mandamientos de hombre y de muchas otras cosas que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces también en ese punto muchas personas pequeños del Señor que están siendo instruidos por el Espíritu Santo
están siendo desnutridos, justamente porque no están siendo alimentados como corresponde por estos ministros. Debemos percatarnos de esto, de la enseñanza misma de la espiritualidad, que consiste en la imitación de Cristo. Debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:1 nos dice que debemos ser imitadores, que debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa imitación se muestra en el fruto del Espíritu, como nos habla Gálatas 5, del versículo 22 al 23. Y en ese fruto del Espíritu encontramos características como el amor, longanimidad, benignidad y bondad hacia las otras personas, hacia los niños, hacia los adultos que están siendo instruidos por el Señor. Vemos aquí en nuestro versículo 14 de Marcos 10 que Jesús se indignó por haber visto que sus discípulos le estaban corriendo a los que le traían a los niños. Viendo Jesús se indignó. Jesús se percató de la reacción de sus discípulos y no le agradó en nada. Jesús en muchas ocasiones se indignó, se entristeció, se enojó, ¿sí? Reacciones, ¿sí? Y está bien esas reacciones. Se molestó mucho al ver que los niños eran impedidos por sus discípulos. Y el Señor se molestará si nosotros impedimos que las personas vengan al camino del Señor, diciendo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, o no se lo impidan. Jesús reprendió a los discípulos por su intención de evitar que los niños le vieran o vengan a Él. No era asunto de ellos decidir quién tenía acceso a Jesús. No era asunto del discípulo ni de nadie decidir quién puede y quién no venir a Cristo. No es nuestro asunto decidir eso. Por ejemplo, encontramos el relato de la mujer cananea en Mateo 15:23, donde esta mujer venía gritando detrás de Jesús: Jesús, hijo de David, o Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada grandemente por un demonio. Y Jesús no le respondió palabra, pero sus discípulos le dijeron: despídela, Señor, viene gritando como loca tras nosotros. ¿Sí? Viene gritando como loca tras nosotros, despídela, Señor, decirle que se vaya, que no moleste. Luego tenemos el relato allí, por supuesto, que Jesús dice que no está bien darle de comer a los perrillos, y ella dijo: bueno, lo que cae en la mesa, cualquier cosa voy a recibir, Señor. Cualquier cosa que tú me das, siempre y cuando venga de ti, yo quiero. Jesús le dice: grande es tu fe, ve en paz. Y la hija fue liberada en ese momento. Pero los discípulos aquí, tomamos eso, sí, para nuestro texto aquí, que los discípulos habían impedido que esta mujer venga a los pies de Cristo. Y al igual que los discípulos, no nos toca a nosotros impedir quién puede venir a Cristo y quién no puede venir. Entonces, no es asunto nuestro impedir quién viene y quién no al Señor. Porque de los tales es el reino de Dios o el reino de los cielos. Posiblemente estos niños eran muy pequeños para poder ejercer una fe personal. No eran conscientes, no tenían la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Los niños pequeños son bienvenidos al trono de la gracia de Dios. Por lo tanto, no debemos de impedirlos. En cuanto al reino de Dios que nos habla, para nosotros los grandes o las personas mayores, Jesús mismo habló en Marcos 1:15, ¿sí? Que el reino de los cielos se había acercado, que nuestra actitud debe ser de arrepentimiento y de creer en el Evangelio para salvación o para vida eterna. En este caso, el versículo significa que en principio, todas las bendiciones de la salvación pertenecen desde ahora a estos pequeños.
Y recuerden que el Señor llamó pequeños a los suyos, a sus discípulos, a aquellos que venían al Señor, que se humillan ante Dios, que reciben salvación y vida eterna. Recordemos también que en capítulos anteriores y en pasajes anteriores el Señor dijo que cualquiera que impidiera que un pequeño venga a Él, le hubiese sido mejor que se cuelgue una piedra de molino y se arrojado al mar. Así que yo no quiero eso, Señor, que todos vengan a la presencia de Dios y si es posible todos sean salvos. Entonces, tenemos en cuanto al reino de Dios este relato para los pequeños del Señor, que reciben salvación y vida eterna, lo cual es un hecho que se realiza de forma progresiva aquí en la tierra, en nosotros. Es algo que va continuamente produciendo nosotros. Él que comenzó la buena obra, dice la palabra, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. De manera que no es de la noche a la mañana. Es un proceso, es algo que va continuamente. Uno va creciendo en el Señor. Entonces, tenemos este relato aquí en cuanto a los pequeños del Señor. Y se hace perfecto en la eternidad este crecimiento. Este crecimiento se hace perfecto en la eternidad. El Señor aquí puntualiza que el reino de Dios ha de recibirse con un corazón infantil, por decir así. Como un pequeño recibe un regalo, un presente, sin importar si está bien, si está mal, si es grande, si es pequeño, si es un regalo bonito o medio feo, a Él no le interesa. Él quiere el regalo y nada más, ¿sí? Y lo acepta con gozo, con humildad, con alegría. Lo mismo el regalo que recibimos de Dios, la salvación y la vida eterna, debemos aceptarlo con un corazón abierto a Él, con humildad, con sencillez de corazón, como un niño, ¿sí? Sin cuestionar, sin preguntar, ¿sí? Sino recibir ese regalo de la vida eterna, de la salvación. Entonces, tenemos aquí que el Señor nos habla justamente de esto. Recibir el reino de Dios con un corazón como un pequeño o como un corazón infantil. Nos dice allí en el versículo 15 de Marcos 10, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recibir el reino de Dios significa aceptarlo con auténtica sencillez y confianza. Es lo que el Señor nos está diciendo. Con humildad y sin pretensiones. Para ser dignos de Cristo, debemos confiar más en Él, depender más de Él, ser más como niños dependientes, sin la menor vacilación, inamovibles, ser firmes en Cristo, tener una fe inquebrantable en Él y ser obedientes a sus mandamientos e incluso recibir ordenanzas y hacerlas, cumplirlas, las ordenanzas del Señor. Porque vida eterna se refiere a la vida en el reino de Dios a través de Jesucristo, abrazar a Cristo. Cuando Cristo dijo en Marcos 1:15 que el reino de Dios se había acercado, era Él el que estaba yendo, porque Él es el reino de la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿sí? Entonces el reino de los cielos es Cristo y a Él tenemos que ir y abrazar a Cristo, abrazar esa vida eterna, porque nadie va a entrar a la vida eterna o aquella nueva Jerusalén o aquella nueva vida, ¿sí?, si no es a través de Cristo. Solo a través de Él podemos tener acceso a Dios, a su reino, al reino de Dios. Jesús no identifica un rasgo infantil específico que sea necesario para entrar en el reino de Dios aquí en este relato que tenemos, que alienta a la humildad, a la sencillez de un niño, ¿sí? Aunque podría tener en mente aquí que creer en Dios requiere el tipo de confianza que un niño tiene en cuanto a su padre, ¿sí? Un niño que confía en su papá,
que sabe que Él está para protegerle, para cuidarle, para ayudarle y darle y suplirle la necesidad. Quizás eso tenía el Señor en mente. En cualquier caso, no estaba apuntando a que los niños no tengan pecados y sean puros, porque en realidad no es así. No es así. Ni se trata tampoco de cualidades como la sinceridad, la honestidad o la generosidad, puesto que hemos visto y no es muy difícil de ver en niños actitudes egoístas o mezquinas, ¿sí? Vemos eso también en los niños. Por ende, no se estaba refiriendo a esa sinceridad o generosidad, ¿sí? Yo he visto niños que son mezquinos y que son rebeldes también desde pequeños. Entonces no se estaba refiriendo a eso, a que sean puros, sin pecado. Pero hay otras características que son propias de los niños y que nosotros, los adultos, hemos perdido esa característica de un niño. Y una de esas características es la confianza, la dependencia. Ellos se dejan guiar, se dejan moldear, ¿sí?, por sus padres o por sus tutores, por quien los está cuidando. Normalmente un niño cree lo que le dicen y se entrega a ello. Precisamente estas son las características imprescindibles para entrar al reino de Dios. Dejarnos moldear por el Señor. Creer en sus promesas. Lo que Él nos dijo como Padre, yo lo acepto, lo creo y lo recibo. ¿Sí? Y dejarme moldear por Él, por su Espíritu Santo. Debemos darnos cuenta de nuestra necesidad, de que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda y por lo tanto confiar en la palabra de Dios y entregarle nuestra vida a Cristo para que a partir de ese momento Él pudiera guiarnos a través de su Espíritu Santo. Él pudiera moldearnos con su palabra. Los niños siempre esperan que sus padres les den lo que necesitan. Nosotros debemos esperar que nuestro Dios nos dé aquellas cosas que Él dice o cree que está bien para nosotros. Por eso el salmista dice que Él suplirá y Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? No nuestro capricho, sino lo que Él cree que es bien para nosotros, lo que nos va a hacer bien. Por el contrario, un adulto razona de otra manera, no espera recibir, ¿sí?, sino que razona de otra manera, lo cual está bien, creyendo que todo lo tiene que pagar, que se lo debe ganar, que nadie le da nada de regalo, que todo lo tiene que ganar con el sudor de su frente, que todo tiene que esforzarse para tener las cosas, y está bien. Pero cuando acudimos a Cristo, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No tenemos que hacer nada, porque Él ya hizo todo por nosotros. Ahora, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos esa nueva vida, el mismo Espíritu nos va a guiar a hacer las buenas obras que Él preparó para que andemos en ellas. Pero no va a ser por nosotros, sino va a ser porque Él está obrando en nosotros y Él nos guía a hacer esas cosas. Entonces, cuando acudimos a Cristo, debemos tener la mentalidad de un niño. No tengo nada, Señor. No puedo hacer nada. Solo dependo y espero de ti, que tú me ayudes en todo, cual fuera la situación, el problema que pueda estar atravesando. Solo tú, Señor. Porque el Evangelio se recibe por gracia, no por obras. Entonces no tenemos que hacer nada. Por medio de la fe en Jesucristo se recibe el Evangelio. No se gana por méritos. No es que yo tengo que hacer tal o cual cosa para
ganarme la gracia de Dios. Porque si fuera así, nosotros estamos lejos de tal gracia. Las actitudes orgullosas de los fariseos y con sus exigencias eran un impedimento para entrar al reino de Dios. Y ellos tampoco dejaban entrar a nadie. Porque le exigían a la gente, porque impedían que vengan la gente. Y esto pasó durante años y siglos, ¿sí?, en el mundo cristiano. O si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Mateo 18, 3 y 4 nos dice eso. Pero como dijo el apóstol Pablo, no sean niños a la hora de pensar, sino niños en la malicia, en la maldad, ¿sí? Es decir, cuando pensemos como personas maduras, ¿sí?, no como niños. Seamos niños en cuanto a la maldad, ¿sí?, no hacer daño a nadie, no odiar a nadie, no tener odio por las personas. Un niño no tiene odio. Un niño capaz que le retás o le decís un montón de cosas y pasan 2 o 3 horas y ya viene y te abraza, ¿sí?, porque no tiene odio en su corazón. Entonces, de esa manera seamos niños en cuanto a la maldad y en cuanto a la malicia. Pero a la hora de pensar, seamos maduros. No más duros, sino más duros. Cuando era niño, decía Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. 1 Corintios 13:11. De manera que la única forma de recibir el reino es aceptándolo de buena gana y confiadamente, como un niño lo aceptaría, como un niño aceptaría un regalo. Libre de dudas y confiado, como un niño acepta lo que se le ofrece. De manera que el reino de Dios consiste en que su reino debe entrar en nuestros corazones y en nuestra vida, junto con todas las bendiciones del reino. Entrar en el reino de Dios equivale a ser salvo. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este tipo de conocimiento o comunión con Dios tiene libre acceso al trono de la gracia. Experimentar el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ser transformados a la imagen de Cristo todos los días de nuestras vidas. Ser iluminados por la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Poseer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inefable y glorioso. Y cuando Cristo regrese o vuelva, se nos añadirá un cuerpo transformado. Y dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, tanto para el cuerpo como para el alma. Filipenses 3:21. De manera que como niños humildes, una confianza, dependencia y reconocimiento que no se posee nada en virtud o valor personal. No hay nada en nosotros que pueda decir, oh, yo me gané el reino de Dios, o yo me gané esta vida espiritual o lo que tengo por mis esfuerzos, ¿sí? No, sino que fue todo por gracia y es por gracia. Entonces, en relación al reino de los cielos, debemos estar en la misma disposición en que los niños están en relación a sus padres, maestros o tutores, aquellos que cuidan a los niños, ¿sí? Que cuando el papá o la mamá o el tutor le dice, quédate quieto, séntate ahí, el niño obedece. El Señor nos dice, deja eso, salí de ahí, debemos obedecer. El Señor nos dice, este es el camino, debemos de caminar por ese camino, ¿sí? De la misma manera nosotros debemos de estar hacia Dios, con un corazón inclinado a su voluntad, como un niño está inclinado a la voluntad de su papá, a su mamá y a su tutor o maestro cuando le dicen las cosas. Recuerdo que en la escuela cuando
yo me portaba mal, lo primero, el punterazo, ¿sí? Tenía ahí el puntero la maestra y ligaba o de la oreja hasta la dirección, ¿sí? Por desobediente, por cabezudo. No esperemos que el Señor nos tire la oreja o nos dé con un palo, ¿sí? Porque será duro el trato, sino que seamos obedientes como niños obedientes. De manera que si, como dijo alguien, si la mente de un niño es como un papel en blanco sobre el cual puede escribirse lo que se le plazca a alguien, ¿sí? Y eso hemos visto, niños que personas adultas han escrito en su corazón miles de cosas, en su mente miles de cosas, perversas muchos, abusando y haciendo un montón de cosas a los niños, porque inocentes, no tenían nada en su mente, en su corazón, pero estos perversos han escrito en esos corazones y en esas vidas. Es un ejemplo quizás no agradable, pero nosotros debemos de venir con esa mente en blanco al Señor para que el Espíritu Santo con su tinta o su lapicera o su pluma, como quiera llamarlo, pueda escribir las verdades de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y podamos ser guiados por esa verdad de Dios, por esa obra del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo en nuestra vida. Los niños están bajo la disciplina y el gobierno de otros. Así nosotros debemos de estar también bajo la disciplina y el gobierno de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios. Los niños dependen del cuidado y de la prudencia de sus padres. Son llevados en brazos y toman lo que éstos proveen para ellos, o sea, los padres, lo que proveen los padres. Así hemos de recibir el reino de Dios, echándonos en los brazos del Señor y dependiendo humildemente de Él. Isaías 40:11 nos dice que en sus brazos recogerá los corderos y en su seno los llevará. Qué precioso es, como estos niños venían a Jesús en sus brazos o en su regazo. Qué hermoso que es poder venir a los pies de Cristo y sentarnos allí a sus pies en oración, en leyendo su palabra, buscando del Señor. Derramar nuestro corazón delante de Dios y dejar que Él nos mime, que Él nos guíe y nos instruya y nos fortalezca. Es lo más precioso que podemos experimentar. Entonces, hermanos, espero que todos podamos crecer espiritualmente, como los niños van creciendo en la instrucción de su papá o de su mamá. Para ser más pequeños debemos crecer espiritualmente. Juan el Bautista dice, es necesario por Jesús que Él crezca y que yo mengüe. Esta es la manera más segura de crecer. Si podemos decrecer mucho hoy, siendo ya nosotros grandes, cuando nosotros menguamos, ¿sí? Cuando nos despojamos de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria, de nuestro yo, entonces Él va a ir creciendo en nosotros. Es necesario eso para que podamos adornar el Evangelio de Jesucristo y para que la imagen misma del Señor vaya creciendo en nosotros y se vaya viendo, se vaya notando en nosotros, en nuestra vida, en nuestra conducta, para así también poder ser ejemplo a los pequeños. Entonces, si podemos decrecer mucho hoy, estaremos creciendo. Hemos crecido en el sentido correcto, ¿sí? Hemos sido crecido, instruido para enfrentar este mundo, ¿sí? Ya somos grandes, adultos, muchos de nosotros, y hemos crecido. Hoy, como grandes o como adultos, debemos de crecer y crecer espiritualmente. Debemos crecer hacia abajo y convertirnos en niños pequeños, o de lo contrario no entraremos en el reino de los cielos. Jesús dijo,
allí en el versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Debemos de despojarnos de nuestra tal vez grandeza, ¿sí? Y decir, no, no soy nada, no tengo nada. Soy tan pequeño, Señor, delante de ti, que necesito de tu instrucción, necesito de tu guía, necesito de tu gracia, de tu sabiduría para conducirme en esta vida. Que el Señor nos ayude, hermano, a que podamos tener un corazón humilde, sencillo delante de Dios. Porque más allá de lo que el Señor enseña aquí en cuanto a los niños, de que debemos dejar de que vengan la presencia de Dios, también nos habla a nosotros, como pequeños del Señor. Porque somos pequeños, ¿sí? No somos grandes y no debemos de creer los grandes porque no somos grandes, ¿sí? Somos pequeños delante del Señor, somos sus hijos, su especial tesoro, sus escogidos. El único grande es Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene un nombre por sobre todo nombre. Y nosotros debemos estar sujetos bajo ese nombre, bajo ese tutor, bajo esa autoridad. Él es nuestra guía, nuestro ayudador. Que el Señor nos ayude. Amén.